12 del día, 28 minutos. Y había dicho que, les había contado que después de nuestro dato electoral hablaríamos de qué es lo que está pasando en Venezuela, Gonzalo, y cómo han cambiado las cosas. Porque una de las grandes preguntas, ayer me lo preguntaba alguien que me encontraba en la calle y me decía, bueno, ¿y en Venezuela qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido después de que se llevaron a Nicolás Maduro el 3 de enero? Pues, a ver, ha pasado mucho, Camila. En tan solo, digamos que 17 días hemos visto como una presidenta encargada ha nombrado a nuevos ministros, como una presidenta encargada ha mostrado una apertura hacia el sector privado, incluso ha anunciado cambios en una ley sumamente importante que es la ley de hidrocarburos. Ha mencionado, digamos, el impulso que le va a dar a todo el tema de la extracción de oro, de la producción de petróleo. Ya sabemos que PDVSA empezará a enviar y ya empezó a enviar volúmenes de petróleo importante para los Estados Unidos. Digamos que es una apertura económica de la cual, si bien es cierto, había habido en los últimos años esa, digamos, muestra o señal de crecimiento en los Estados Unidos, hoy lo hemos visto tácitamente, al menos en 17 días. Pero qué mejor personaje que Asdrúbal Oliveros, es de los economistas referentes en la actualidad en Venezuela, se encuentra en el país y él, más que nadie o mejor que nadie, nos puede dar un poco la visión o la fotografía de lo que está ocurriendo en el país vecino. Don Asdrúbal, gracias por acompañarnos en Blue Radio. No, gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes y saludos a todos. Don Asdrúbal, la fotografía, como bien yo le he trasladado a usted en la premisa de la pregunta, ¿cuál es en la actualidad con la llegada de Delcy Rodríguez? Bueno, tú lo has dicho, lo has descrito en la introducción, es una especie de reseteo en la economía venezolana. Ahora lo que se avisora pues es un impulso importante de crecimiento para la economía en Venezuela, que como se sabe ha sufrido una de las peores crisis en la historia no solo de América Latina sino de la humanidad, y que bueno, ahora pues dado el peso que tiene su sector petrolero, se espera pues un impulso importante, ¿no? Estamos esperando que este año la producción petrolera pueda aumentar en torno al 30%. Esto sería más del doble de lo que ha crecido en los últimos 2 años. Pudiéramos estar acercándonos al 1.350.000 barriles de petróleo diario. El año pasado terminamos en 950.000 barriles de petróleo, de producción petrolera diaria. También puede venir un impulso para otros sectores importantes, dado que en este nuevo esquema de relación o de tutelaje con los Estados Unidos se espera un relajamiento o una eliminación de las sanciones, que aunque no es la causa de la crisis, es un factor de peso importante que limitaba la expansión de la economía. Por otro lado, pues se anuncia un cambio importante en la ley de hidrocarburos, la ley medular que rige al sector petrolero. El sector petrolero en Venezuela aporta el 85% de los dólares que ingresan al país y adicionalmente representa un 28% del total de la economía. Así que su peso es muy importante. Hay muchas expectativas positivas en Venezuela. La gente pues viene de un periodo muy largo de crisis, de empobrecimiento, y ve en esta nueva dinámica política y económica la expectativa de que efectivamente se profundice en cambio y sobre todo mejore su calidad de vida. La parte política está más complicada, no está muy claro cómo puede darse la transición, pero en economía pareciera que hay unos signos de expansión que pueden ser importantes este año. Sí, señor Oliveros, uno de los anuncios, porque han sido varios, Delcy Rodríguez se está completando por estos días 2 semanas al frente del Ejecutivo después de la captura de Nicolás Maduro, pero hay un planteamiento que hace la semana pasada, que es el de derogar o eliminar la ley de precios justos, norma que desde hace varios años regula el control de precios en el país, y ha planteado un proyecto de ley que le quiere presentar a la Asamblea sobre un sistema de precios acordados. En la práctica, ¿cómo ven esto ustedes? Pues porque todo este tema del control de precios viene desde hace muchos años allí en el chavismo. Sí, efectivamente, bueno, el control de precios fue medular en la política chavista desde Hugo Chávez.
En el año 2003 se implementó el control de precio. En el año 2014 comenzó el colapso, cuya crisis máxima se alcanzó en el 17 y 18 con una profunda escasez y una crisis humanitaria, pues que derivó en una migración forzada de millones de venezolanos. El gobierno a partir de allí se volvió un poco más pragmático y se olvidó de estos controles, pero la ley seguía vigente. Los últimos años no se aplicaban los controles de precio, por eso mejoró muchísimo el abastecimiento, pero la ley seguía estando vigente. Así que este es un paso positivo, el que se plantee por fin la derogación de la ley y que se dé espacio a una ley, digamos, no tenemos todavía el detalle de cómo va a ser, pero ojalá sea una ley que esté basada en la competencia y en la cooperación sector público, sector privado. Sin embargo, para poder tener un análisis más profundo, tenemos que esperar que este proyecto llegue a la Asamblea Nacional y ver específicamente lo que contiene. Pero pareciera que el gobierno venezolano busca ahora profundizar cambios en materia económica, no solamente cambios a nivel de esta ley de costos y precios justos, se está planteando, como ya dije, la reforma de la ley de hidrocarburos, es probable que también se pueda reformar la ley orgánica del trabajo, también el código de comercio, sí, que es un código de comercio que tiene muchos años, también pudiera ser reformado. Doctor Oliveros, ustedes, como sabe bien, pues sufrieron la hiperinflación más grande que se ha visto en el siglo XXI, que se moderó relativamente algo después de la pandemia, pero ahorita estaba pues viendo recién la devaluación del bolívar y la inflación cómo se ha repuntado de manera muy, muy agresiva en el año pasado. ¿Eso qué tanto le preocupa? ¿Cuáles son las expectativas de inflación? Y si al final eso no puede atentar con algunas de las reformas o cosas buenas que usted nos comenta, pues que la moneda venezolana se siga devaluando. Sí, es un buen punto el que usted menciona, porque yo diría que el hándicap o el mayor problema que tiene hoy la economía venezolana es la inflación. El año pasado, según fuentes no oficiales, sino cálculos de los economistas, la inflación cerró en torno a 480%, un nivel que prácticamente nos pone a las puertas de un nuevo ciclo hiperinflacionario y que por supuesto implica una destrucción de poder adquisitivo. Este año, pues, la proyección puede ser un poco más moderada, sobre todo porque se espera un aumento considerable de los ingresos petroleros. Estamos proyectando un aumento de casi el 100% en los ingresos por petróleo, producto de todos estos cambios que hemos mencionado, aumento de la producción, eliminación de las sanciones, mayores ventas de petróleo a los Estados Unidos. Todo eso provoca un aumento en los ingresos y en la medida que haya más ingresos petroleros, el Estado tiene más divisas y más capacidad de poder defender la moneda y de poder evitar una mayor devaluación y por lo tanto incidir en una menor inflación. Estamos esperando entonces que estos niveles altísimos de inflación que vimos el año pasado se moderen un poco, pero obviamente seguiremos teniendo, yo diría que la inflación más alta del mundo, porque la moderación nos puede llevar a niveles de 150%, que si lo comparamos, por ejemplo, con lo que tiene hoy la inflación en Colombia o cualquier otro país de América Latina, incluyendo la Argentina, sigue siendo un exabrupto. Pero para los venezolanos es un elemento importante porque implicaría una reducción significativa con lo que fue el año pasado. Además que esta es una economía que tiene inflación en las dos monedas, porque usted sabe que después de la hiperinflación circula muchísimo el dólar en Venezuela, se hacen pagos también en dólares, que por cierto en la zona fronteriza con Colombia es el peso que tiene, el peso colombiano se usa mucho. Claro. Entonces es una economía multimoneda que prácticamente tiene inflación, no solamente en bolívares, sino incluso en dólares también. El año pasado estimamos una inflación en dólares de casi 35%. A ver, don Asdrúbal, usted que está allá y tomando en cuenta la premisa de que el hermetismo de la información desde el gobierno venezolano es muy grande, ¿cómo está el venezolano hoy en día en cuanto a su cotidianidad? Ese boom de bienes y raíces que vimos en algún sector de Caracas se mantiene, los productos en los supermercados se ven, hay escasez, la gasolina, ¿cómo se está comportando? ¿El día a día del venezolano está saliendo, está consumiendo?
Mire, yo le diría que el venezolano tiene unas expectativas muy altas de que todo esto contribuya a mejorar su calidad de vida. Es un pueblo que ha sufrido mucho, es un pueblo muy golpeado por la crisis, que incluso yo le diría, estoy ya en una posición como técnico, que las expectativas de la gente están muy por encima de lo que se puede lograr, ¿no? Porque la gente tiene mucha ansiedad de que su cotidianidad mejore, es decir, de que su ingreso, su sueldo pueda alcanzarle para comprar todo lo que necesita, poder acceder a un crédito y comprar un vehículo, poder comprar una casa, salir de viaje, cosas que para la mayoría de los venezolanos hoy son prohibitivas. Sin embargo, sabemos que esos cambios no van a llegar de la noche a la mañana, que llevan tiempo, pero hoy la gente, yo siento que está como alegre, como expectante, como tratando de entender y cómo van a operar estos cambios y de qué forma ellos se pueden beneficiar. Obviamente, con el paso del tiempo iremos viendo la rapidez o la calidad de las reformas que se introducen. Hay cosas que van a tardar mucho más en llegar, pero sí hay un cambio en el ánimo de la gente, hay un cambio total hacia, bueno, una mejora o esperando una mejora en calidad de vida, y uno lo ve en la cotidianidad, en la conversación en la calle, con las personas que uno se cruza, no solamente en los medios empresariales, donde también hay muchas expectativas de ver cómo pueden mejorar su negocio, tanto afuera como dentro, sino también del ciudadano común que cree que puede mejorar su vida. Señor Oliveros, pues este clima que usted nos describe está muy bien, y lo que usted nos está diciendo que podría pasar pues también suena muy bien, pero es que en la economía hay un factor fundamental, y es la confianza que producen las personas que están a cargo de esa economía, y ustedes están por un lado en manos de Delcy Rodríguez, que Delcy Rodríguez pues es una persona que es impredecible porque está haciendo cambios que son, pues que no se hubieran pensado hace un año que ella podría tener semejante poder y que podría estar haciendo esos cambios, y por otra parte Donald Trump, que también es impredecible. Entonces, parece que perdimos la comunicación, Camila. No, aquí yo estoy. Ok. Le está entrando una llamada, entonces sí. Entonces, señor Oliveros, mi punto es, esa confianza, si ustedes están en manos de dos personas que son impredecibles, porque tanto Delcy Rodríguez como Donald Trump han mostrado que son impredecibles, pues, ¿cómo trabajar, pues pensar la confianza inversionista, o que la gente confíe en estas circunstancias? Señor Oliveros. No, creo que perdimos la comunicación con el señor Oliveros, quien es un economista reconocido y que además está precisamente allá en Venezuela, y que nos está contando desde la vivencia, cómo se están viviendo esos cambios. Políticos no, económicos sí. Lo que quiere decir Gonzalo es que pues Delcy Rodríguez y todos aquellos que acompañaban y que son el régimen chavista, porque es que no es que acompañaban, es que son el régimen chavista, pues sí están haciendo caso seguramente a lo que les está diciendo el Departamento de Estado de los Estados Unidos en cabeza de Marco Rubio. Pues es lo que dicen algunos, ¿no? Que están ahí arrodillados, claudicando ante el imperio, algo que ellos siempre recriminaron, ¿no? Nunca arrodillarse ante el imperio. Pues yo creo que no claudicando, sino que pues negociando. Listo, está bien, hacemos esos cambios y ustedes no nos llevan para ningún lado. No, a ver, están claudicando, Camila. Están negociando, pero arrodillados frente a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la retórica y narrativa del chavismo siempre fue nunca darle un beneficio a los Estados Unidos, nunca darle una gota de petróleo si los Estados Unidos invaden Venezuela. O sea, esa fue la narrativa, y eso salió público. Lo cierto del caso, Sebastián, es que también, por otro lado, hay que decirlo, Delcy Rodríguez era la cabeza económica del gobierno de Nicolás Maduro. O sea, Delcy Rodríguez era la persona que tenía el enlace con las petroleras, no solo Chevron, sino las demás petroleras que hacían parte de la economía venezolana. Entonces sí, hay un pragmatismo, hay una negociación, pero ciertamente el chavismo deja a un lado todo el lema, toda la narrativa antiestadounidense para impulsar una economía que está completamente acabada. Sí, se pueden hacer algunas reformas pues de apertura que le mejoren la vida a la gente, Gonzalo, pero para que haya de verdad un cambio económico en su país, tiene que haber un cambio político y jurídico real. No hay nadie en este mundo que meta un solo dólar en Venezuela hasta que no haya un cambio político real, sin seguridad jurídica, sin propiedad privada. Nadie va a poner una tienda, una inversión en un país en el que hasta hace 5 minutos había unos dictadores que iban por las calles diciendo exprópiese, y llamaban en televisión a un banquero y le decían mal no sé qué.
la seguridad privada y jurídica es el elemento esencial para que haya inversión. Pero ¿ha habido cambios políticos o no, Sebastián? O sea, no, Delcy Rodríguez, ya sé que ella es parte del régimen chavista. Es que Delcy, Diosdado que ya no tiene programa, ¿no? Ya eso del mazo dando con el chipote chillón. Ahora sí. Pero ha habido cambios, por ejemplo, sacaron a Alex Saab. Ha habido, Alex Saab, que es una pieza importantísima del gobierno venezolano, ¿no? Colombiano, además. Que recordemos, Camila, barranquillero, empresario al principio, un poco como de, ¿cómo se diría de eso? De chécheres. Él empezó vendiendo chécheres en Barranquilla, sí. Ajá. Y empezó a escalar. Es una palabra muy colombiana, el chéchere. En Venezuela sí. no deben tener ni idea qué es. Gonzalo, ¿usted sabe qué es un chéchere? Claro, chécheres sí, es como cosas, pues nosotros decimos chécheres cachivaches. Entonces eso también, sí, igual. A vender chécheres. Exacto. Camila, pero yo recuerdo, seguramente Gonzalo sí lo tiene más presente, que Jorge Rodríguez habló de un montón de proyectos en todos los sentidos, de hidrocarburos, de cambio climático, de migración, habló de un montón de cambios políticos para pasar en la Asamblea de Venezuela, y justamente para lo que está diciendo Sebastián, se necesita un cambio para realmente mover este país. Entonces, bueno, Camila, Alex Saab era importantísimo, y las señales, primero, están haciendo cambios dentro del funcionamiento del Estado, y dos, pues el ajedrez político. Recordemos, Camila, que Alex Saab lo libera Joe Biden a raíz de la negociación fallida en la que Venezuela le terminó mamando gallo a todo el mundo. Pero, Camila, Alex Saab, ¿por qué llega de ser un vendedor, un comerciante de chécheres en Barranquilla, a ser el funcionario casi más importante después de los Rodríguez de la dictadura chavista? La primera vez que apareció Alex Saab en público, que alguien lo conoció, fue, recordemos, un encuentro muy importante en Miraflores, Gonzalo, 2011. Estaban María Ángela Holguín, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, Hugo Chávez y Nicolás Maduro como canciller de Venezuela, y presentaban a Alex Saab con un empresario con el que se iba a firmar un convenio. Por Colombia, Alex Saab, representante legal de Fondo Global de Construcciones. Por Venezuela, Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industrias. Ahí estamos, Camila, viendo a Alex Saab que pasa a la mesa. Que ya se ve cómo se ve de viejo, ¿no? Sí. Ahora, Venezuela todavía se ve así gran parte de las transmisiones, ¿no? Sí. O sea, el tema de la calidad de la imagen en Venezuela es complicado. Le da la mano a todos. Ahí ya Chávez estaba calvo, deteriorado. Yo creo que ella estaba enfermo. Claro. Y Camila, hace poco el Tiempo le preguntó a Juan Manuel Santos el que tenía que ver en ese video, porque mucha gente dice, oiga, entonces Santos le presentó al régimen chavista a Alex Saab. Lo que respondió Santos es que en esa reunión se hicieron más de 50 convenios y firmas entre los dos gobiernos, pero que el convenio en el que llegó a colaborar Saab era del tema de una construcción de unas casas, pero que fue una firma de una empresa colombiana que representaba a Alex Saab con el gobierno venezolano, que nunca interfirió el gobierno colombiano. Pero bueno, esa fue la primera vez que conocimos públicamente a Alex Saab. Y Alex Saab terminó reemplazando al que firmó el convenio por Venezuela, porque terminó siendo el ministro de Industria y Producción de Venezuela. O más poderoso. Y ya después, bueno, Camila, Alex Saab se coló pues ya en toda la esfera chavista, y pues saqué un audio de, yo creo que el periodista, que es un periodista muy serio que todos conocemos, Gerardo Reyes, que ya es hoy en día de la unidad investigativa de Univisión. Él hizo un libro especialmente sobre la vida de Alex Saab, y él encontró muchos mails entre Piedad Córdoba y Alex Saab, y cuentas y facturas, y lo que él siempre dijo, y lo sostiene además, es que realmente quien lleva la cúpula del chavismo de manera importante es Piedad Córdoba. Y saqué un extracto de una entrevista que María Jimena Duzán le hizo hace 5 años a Gerardo Reyes, y así lo contó el periodista Reyes. Documentos que la acercan, yo no sé si específicamente a la presentación, pero sí a ese círculo. Y va a haber documentos que están en poder del gobierno de Estados Unidos. Durante la investigación yo tuve la oportunidad de mirar, de leer correos electrónicos entre Alex Saab y la senadora, y entre Alex Saab y los dos hijos de la senadora. Yeah. Y lo que esos correos reflejan va más allá de una relación formal o de identidad política por la causa palestina. Se entran en discusiones muy personales de las preferencias que tiene la mamá por un hijo, por el otro.
se entran en... O sea que ahí sí se van viendo cambios económicos poco a poco y políticos. ¿Usted consideraría que también con la salida de Saab, Sebastián? Pues es sí fuerte, pero al final lo que hablamos de economía y política es, Camila, que haya una justicia independiente y seria en la que yo pueda reclamar mis derechos. Hasta que la justicia siga cooptada por el gobierno, pues me parece muy difícil que una empresa invierta de manera importante. Entonces, pero se están viendo cambios, pero me parece que por ahora insuficientes para que haya inversión real en un país que la necesita. 12:48. Les había dicho que les tenía información importante sobre la reducción del salario de los congresistas. Es que yo la metería como noticia del momento. ¿Cuántos proyectos de ley no se han pasado para que se reduzca el salario de los congresistas? Pues dice Caterina Jubinado, que pasaron 18 proyectos de ley en el Congreso y todos se caían porque pues